Modulación de señales y digitalización de señales analógicas. Mi nombre es Annelies y voy a estar presentando este tema. ¿Qué es la modulación? Se refiere a un conjunto de técnicas para transportar información sobre una señal portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita más información en forma simultánea, protegiéndola de posibles interferencias y ruidos. La modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie por el valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. Podemos observar que hay dos señales ingresando en el modulador. La señal portadora es modificada basándose en la amplitud de la señal moduladora, que es la que contiene la información, y la señal que sale del modulador es la señal ya modulada. Podemos ver que la señal portadora mantiene una frecuencia y una amplitud, a diferencia de la señal moduladora, por lo que esta, como ya lo había mencionado, se va modificando a ello. La demodulación. ¿En qué consiste la demodulación? Al momento de haber llegado ya a su destino, la señal moduladora es descompuesta para recuperar los datos almacenados en la señal moduladora, por lo que ya no necesitamos la señal portadora y la desechamos. ¿Por qué se realiza la modulación? Se realiza para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información por cable o por aire. Y de esta manera se podrá disminuir las disminuciones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal, evitando interferencias entre canales, y así podemos proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida. Las señales de transmisión y las señales de datos. La señal de transmisión corresponde a la señal portadora, mientras que las señales de datos corresponden a las señales moduladoras. De acuerdo con el sistema de transmisión se pueden tener distintos casos, como analógica-analógica, digital-digital, digital-analógica y analógico-digital. Existen distintos métodos de modulación. Las modulaciones pueden clasificarse por el tipo de portadora y de información que transporta. De esta manera tenemos la portadora analógica y la portadora digital. En esto, como podemos ver, la portadora analógica contiene información analógica y digital. La información analógica se divide en AM, FM y PM. La información analógica AM también se divide en DBL, BLU, BLB y QAM. La información digital de la portadora analógica se puede dividir en ASK, PSK, FSK. La ASK puede mostrarse en la técnica MQAM, la PSK en BPSK, MPSK, PSK. Y por otro lado, la portadora digital puede tener también información analógica e información digital. La información analógica de la portadora digital puede dividirse en PAM, PPM y estas en PWM. Y la información digital puede dividirse en distintas técnicas como PSM, DPSM, ADPSM. Como ya había mencionado antes, estas son las técnicas que se utilizan. Voy a desglosar un poco sus términos. AM es amplitud modulada. DBL es doble banda lateral por portadora suprimida. DLU es banda lateral única. BLB es banda lateral bistagial. QAM es modulación de AM con portadoras suprimidas en cuadratura. FM es frecuencia modulada. PM es fase modulada. ASK es modulación digital por cambio de amplitud.
MQAM es modulación digital multinivel en cuadratura. PSK es modulación digital por cambio de fase. Continuando, tenemos BPSK, que es modulación binaria por cambio de fase. MPSK es modulación digital multifase. QPSK es modulación digital por cambio de fase en cuadratura. FSK es modulación digital por cambio de frecuencia. PAM es modulación de pulsos en amplitud. PWM es modulación de ancho de pulso. PPM es modulación de posición de pulsos. PCM es modulación de pulsos codificados. DPSM es modulación de pulsos codificados diferenciales. ADPCM es modulación por codificación de pulsos diferencial adaptativa. Ahora sí, vamos a continuar con el tema de digitalización de señales analógicas. Primeramente, ¿qué es la digitalización de una señal analógica? Los sistemas electrónicos de comunicación, que en su mayoría procesan datos digitales, deben tratar con magnitudes físicas analógicas, y para procesarlas las convierten en datos digitales. El proceso se puede resumir de la siguiente manera. Pasa por un transductor, por el acondicionador y por el análogo digital, al conversor análogo digital. El transductor puede basarse en micrófonos, cámaras, sensores, que es el que convierte una magnitud física en una señal eléctrica analógica. El acondicionador puede ser un amplificador de la señal o un filtro que elimina los ruidos, que acondiciona mejor la señal eléctrica. El conversor análogo digital convierte la señal eléctrica analógica en un dato digital. Como ya lo habíamos visto, ponemos el ejemplo de una onda sonora que pasa por el transductor y la convierte en una señal eléctrica. Esta pasa por el acondicionador y está más amplificada, como lo podemos ver en la imagen, es más amplificada y ha habido una eliminación del ruido mediante los filtros. Y esta, al pasar por un conversor análogo digital, se convierte en un dato digital para que pueda procesarse en dispositivos electrónicos. La técnica PCM es la modulación por pulsos cuantificados. Es la técnica más habitual para digitalizar una señal analógica. Para ello, esto consta de 3 procesos que se ejecutan en un codificador PCM, que son muestreo, cuantificación y codificación. El muestreo toma muestras de la señal analógica a intervalos de tiempo constantes. La cuantificación, en paralelo al muestreo, se mide al valor de la muestra y se le asigna un valor discreto a una escala de valores posibles. La codificación, a cada valor de la muestra que se le asigna un código binario. Como podemos ver, aquí entra una señal analógica, se toma como un muestreo, la cuantificación y la codificación. Una señal analógica se convierte a datos digitales utilizando la técnica PCM en un periodo de muestreo. En este ejemplo vamos a tomar 16 niveles de cuantificación a una codificación de 4 bits por muestra. El intervalo de voltaje analógico oscila entre los 0 a 15 voltios. Como podemos ver, aquí se han tomado las muestras respectivas y se ha tomado el valor de acuerdo a los intervalos. Y estos intervalos los podemos ver en un código binario, y estos son los que ya son codificados y son los que son transportados. Para realizar el muestreo se determina un periodo determinado, que es la frecuencia o tasa de muestreo que mide las muestras por segundo o en Hz.
El tiempo de muestreo mayormente está en microsegundos o en algunos casos en nanosegundos, y de acuerdo a ese tiempo se van tomando las muestras. El muestreo genera pulsos con amplitudes comprendidas entre la mínima y máxima amplitud de la señal. El conjunto de amplitudes puede ser infinito con valores no enteros que no pueden usarse en el proceso de codificación. Consta de 3 procesos que se ejecutan en un cuantificador. Cuantificación. Este consiste en dividir un rango de amplitudes en un número limitado de intervalos de cuantificación. El valor cuantificado representa a las amplitudes que se normalizan al valor de la altura de los intervalos, y las muestras se toman valores cuantificados. La codificación se refiere a que cada muestra cambia un código de codificación con base a su valor cuantificado. Este es en base a los intervalos. Como podemos ver, en este ejemplo tenemos 8 intervalos y el voltaje varía entre 0 a 4 voltios. Y esto es nuestro rango para tomar las muestras. La codificación es la última etapa del PCM. Con la codificación se representan las muestras cuantificadas mediante una secuencia binaria de unos y ceros, donde se toman los datos de los intervalos. El número de bits por cada muestra se determina a partir del número de niveles de cuantificación. La tasa de bits generada se calcula en base a la tasa de muestreo y a la cantidad de bits por muestra. Como podemos ver, V sub t representa la tasa de bits y esta está representada en bits por segundo. La tasa de muestreo está representada en hercios, que es la frecuencia, y esta se multiplica por el número de bits por muestra. Aquí podemos ver un ejemplo donde las tomas de muestreo y las cuantificadas ya están aquí y las determinamos en un valor ya binario de acuerdo al rango en el que se encuentren, y esta tiene un margen de error obviamente, pero se las va determinando al cual esté más aproximado. Y eso sería todo sobre digitalización de señales analógicas. Muchas gracias.